como Santi ya ha orado por la predicación, no vamos a volver a orar, pero sí que nos vamos a situar en donde estamos. Estamos en la carta a los Romanos y nos toca hoy el capítulo 7. ¿Vale? Estamos en el capítulo 7 de Romanos. Y tenemos un texto que es bastante interesante por lo práctico que es, pero también porque es un texto que puede ser malinterpretado, ¿vale? Es un texto que si lo sacas de su contexto parece que dice una cosa diferente a lo que dice. Por eso siempre, es una norma de hermenéutica, pero que tenemos que aplicar constantemente en las predicaciones, nunca sacar el texto del contexto. Pablo viene de un lugar y va hacia otro lugar. Y vamos a ver que lo que hay en medio es parte del camino, pero no va a decir lo contrario de lo que ha dicho antes, ni va a decir lo contrario de lo que va a decir después. Entonces, solamente para que os pongáis en contexto, voy a leer solamente el versículo 22 del capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Vale? Tenemos que recordar que Pablo en los últimos, el capítulo 6, está hablando de una nueva vida que comienza en Cristo. Una vez que ya hemos visto al principio de la carta que Pablo no se avergüenza del Evangelio y que lo quiere anunciar, que ha dicho que todos somos culpables delante de Dios porque todos hemos pecado, los gentiles y los judíos, todos hemos pecado, que solamente hay una forma de alcanzar la justificación y es a través de la fe en Jesucristo. Hemos visto todo esto y comienza una nueva vida donde nosotros hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no nos esclaviza porque nosotros al identificarnos con Jesucristo en su muerte y en su resurrección tenemos una nueva vida. ¿Vale? Esto es muy importante porque ahora, si lo malinterpretamos lo que va a decir Pablo en el capítulo 7, va a parecer que hablamos de lo contrario, como que el pecado aún puede con nosotros, como que no hemos sido liberados del pecado, sino que el pecado aún nos arrastra. Pero Pablo no va a decir eso, ¿vale? Voy a explicarlo despacito. Quiero que empecemos el texto, Romanos capítulo 7, leyendo los primeros 6 versículos. Y nos va a volver a hablar de cuál es el lugar de la ley para el creyente, para el que ha creído en Jesucristo. Y va a hacer una analogía, va a hablar y va a comparar la ley y nuestro estado con la ley con la de un matrimonio, con la de una mujer que está casada con un marido. Vamos a leer el texto. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vale, entonces, tenemos aquí este trozo, este pasaje, donde nos habla acerca de la ley. Dice en el versículo 1 que está hablando a aquellos que conocen la ley. La ley ya hemos visto anteriormente, Pablo nos ha ido diciendo cómo la ley lo que hace es señalar nuestro pecado. Cuando nosotros nos ponemos delante de la ley de Dios, que es santa y perfecta, ¿vale? Y esto lo quiero recalcar, la ley de Dios es santa y perfecta, buena, ¿vale? Pero nos enseña, es como un espejo que nos muestra cómo somos nosotros. Y cuando nos ve, nos dice cómo lo que es pecado, resulta que nosotros vemos que el pecado está en nosotros. Y entonces nos está señalando el pecado. Y por tanto, esa ley nos condena. Esa ley nos hace culpables delante de Dios. Y nos hace condenados a muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso nos dice que hay una
diferencia muy importante entre estar bajo la ley y estar bajo la ley del Espíritu o la gracia, ¿vale? Ahí es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque si estamos bajo la ley, vamos a morir. No hay salvación para nosotros. Solamente hay condenación. Y si estamos bajo la ley del Espíritu o bajo la gracia, entonces hay vida, porque estamos bajo el paraguas de la nueva vida en Cristo. Que no significa que no haya ley, sino que hay un régimen nuevo del Espíritu. Y el Espíritu también es ley, pero ley de otra forma diferente. Lo vamos a ir viendo más adelante. Y por eso pone aquí la relación de una mujer que está casada con su marido. Dice, la mujer que está casada con su marido está sujeta a su marido por ley. La ley le sujeta. Dicen, tú no te puedes ir con otro hombre. Estás bajo tu marido. Tienes que cumplir los votos que tú has hecho para tu marido. Estás atada a él. Pero, si tu marido muere, tú eres libre de volverte a casar. ¿Vale? No está haciendo aquí una enseñanza sobre el matrimonio, sino que utiliza el matrimonio para reflejar lo que ocurre con la ley. Resulta que nosotros, que estábamos bajo la ley, ¿vale? Resulta que nosotros, al identificarnos con la muerte de Cristo, hemos muerto con respecto a la ley. Y por tanto, estamos liberados para estar bajo el Espíritu. Esto es lo que nos quiere decir Pablo, ni más ni menos. No hay que complicarlo más. Pero es importante esto, que la ley no define nuestro destino ya. Ya no es la ley la que rige nuestra vida en el sentido de que no llevamos las consecuencias de la ley, que son nuestra propia muerte, sino que al morir nosotros con Cristo estamos bajo la ley de la gracia de Dios, bajo la ley del Espíritu. Y es un régimen nuevo, porque antes, sí, el mandamiento, la ley de Moisés, había algo que parece que se nos olvida, y es que la gente que no creía en Jesús, la gente que no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos, es imposible que vean más allá de la letra. Y no ven la intención que hay detrás del mandamiento, que es lo que sí puede ver Jesucristo, por ejemplo, cuando vamos al Sermón del Monte. Y Él es capaz de ver lo que hay de verdad en el corazón de Dios cuando nos pone el mandamiento. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Quiere decir entonces que nosotros, si no estamos bajo la ley, hacemos lo que nos da la gana? No. Es que esto es lo que nos van a decir una y otra vez. Claro, qué fácil, qué fácil. Pues no hay ley, pues si no hay ley, entonces ¿qué hacemos? ¿Perdona? ¿Cómo que no hay ley? ¿Acaso Jesús no dio mandamientos? Sí, no estamos bajo la ley de Moisés, pero es que lo que dice Jesús es aún más profundo, porque estamos hablando del Espíritu, de lo que realmente Dios quiere. Y la única forma de poder hacerlo es estando sujetos a Él. Recordamos también de anteriores predicaciones que el Señor nos dice, o sea, que Pablo nos dice que si no estamos sujetos al Señor, no podemos hacer esto. El creyente es lo que es porque está sujeto a Cristo. Y tenemos que pensar esto nosotros. ¿Estamos sujetos a Cristo? ¿Queremos sujetarnos más o queremos soltarnos? Porque el creyente de verdad quiere estar cada vez más cerca de Cristo, cada vez más cerca. Y esto va a hacer que cambie el carácter, ¿vale? Pero no podemos caer en el error tampoco de decir, pues, la ley, la ley, la ley. La ley, la ley, la ley. La ley no, la ley es mala, la ley no sé qué. Vale, la ley no estamos bajo la ley. Ha quedado claro. Hemos muerto a la ley. Estamos bajo la gracia de Cristo, que es más y mejor. ¿Vale? Es como la plenitud de lo que es, porque es algo realizable, no por nosotros, por Cristo. Y vamos con esto al versículo 7, y voy a leer del versículo 7 al 13. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y esto parece un poco lioso por la forma en la que Pablo se expresa, pero vamos a ir viendo una cosa. Aquí va a parecer, y digo claro lo de parecer, que Pablo justifica el pecado. Porque como si dijera, el pecado es una cosa, yo soy otra, la ley es otra. ¿Vale? Pero lo que quiere hacer Pablo aquí realmente es señalarnos hasta qué punto estamos caídos. ¿Vale? Quiero que os fijéis en esto, que la ley nos hace ver hasta qué punto estamos caídos. Dice en el versículo 7, ¿diremos entonces que la ley es pecado? No. ¿Cómo vamos a decir esa barbaridad? La ley viene de Dios. La ley no puede ser pecado de ninguna manera. Pero sí que Pablo tiene que reconocer que él conoció el pecado por la ley. Es la ley la que le ha dicho, eres pecador, porque tú no cumples los mandamientos de Dios. Tú eres pecador, Pablo. Y entonces, claro, Pablo pone el mismo ejemplo. Fijaos en los 10 mandamientos. Y Pablo, como buen fariseo que era, estoy seguro de que estaba convencido de que él era un hombre justo, de que él cumplía los mandamientos de Dios. Y dice, claro, por supuesto, yo tengo a Dios lo primero. A mis padres les tengo bien guardados. Yo no robo, yo no mato, yo no digo falso testimonio. Pero llega al último mandamiento y dice, no codiciarás. Y entonces Pablo encuentra en la ley algo que no tiene que ver con su comportamiento exterior, sino con lo que hay en su interior. No codiciar, no desear lo que tienen otros. Y entonces dice, claro, en ese momento yo me doy cuenta de que sí que soy codicioso. Y no solamente es que soy codicioso, sino que él mismo, cuando habla en Gálatas, él habla de que la codicia es idolatría. Y entonces ya no está incumpliendo un mandamiento, está incumpliendo 2. Y entonces se da cuenta de que hasta qué punto lo que está haciendo es pecaminoso. Dice el pecado. ¿Qué pecado? ¿El pecado es una persona? No, el pecado es lo que hay en él, la corrupción que hay en él, ¿vale? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, porque el pecado no se ve sino por la ley, es lo que está diciendo. El pecado que mora en mí, el que me dominaba, está ahí y se señaló, y al señalarlo se hizo todavía más grande, porque se da cuenta de hasta qué punto el pecado es contagioso. El pecado es algo repugnante en muchos sentidos, no solamente por lo malo que es, no solamente porque nos aparta de Dios, sino porque mirándolo te contagias y se multiplica. Es algo realmente que es incontrolable para una persona. No hay ser humano que por sí mismo pueda controlar el pecado. El pecado se vuelve aún más virulento cuando es señalado por la ley. El pecado se hace más visible, más claro, incluso hay personas que no sabían que algunas cosas eran pecado hasta que las ven en la ley de Dios y dicen, mira, esto es pecado. Pues sí que soy pecador, pues más pecado todavía. Y de repente ya no ves un pecado pequeñito que tenía, sino que ves más pecados, y más pecados, y más pecados. Y Pablo se ve
grandemente pecador. Se ve muy pecador. Dice versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Fijaos cómo lo expresa. Llega la ley y me señala el pecado y el pecado revive. ¿Y qué provoca el pecado en mí? Muerte. La culpabilidad delante de Dios que me lleva a la muerte. Es lo que hace el pecado. El pecado me lleva a la muerte. Y entonces, versículo 10, hallé, me encontré con que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y qué cosa más chocante, ¿verdad? La ley de Dios, que es buena, a Pablo le estaba condenando. A Pablo le resultó para muerte. Era algo inaudito. ¿Cómo algo que viene de Dios puede provocar mi muerte? Pues porque lo que hace es simplemente señalar lo que hay en mí. La ley me señala a mí y yo no sabía lo pecador que era, pero ahora lo sé. Porque es tan importante. Por eso Pablo dedica los primeros capítulos de Romanos a señalar el pecado de la humanidad. Porque si no nos damos cuenta del pecado, no nos damos cuenta de la gracia tan importante. Había pecado y sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque el pecado era muy grande. Y si no nos damos cuenta de lo grande que es el pecado, no nos damos cuenta de lo muchísimo más grande que es la gracia de Dios. Y tenemos que recordarlo constantemente. Pero Pablo ahora mismo, en este capítulo 7, se va a ir metiendo en lo más profundo y va a ir bajando, descendiendo, siendo él quien era. Que es que Pablo era el que podía decir, pues mira, yo era muy bueno, hacía todo lo que podía. Y además, ahora como creyente, yo soy un ejemplo para todos los demás. Pero si os fijáis, todo el pasaje, Pablo se pone a él en primera persona, como ejemplo de pecador. Y esto nos dice también algo a nosotros muy importante. Como creyentes, a mí, como creyente, como anciano de la Iglesia, que yo sea anciano de la Iglesia no me hace menos pecador que los demás. Soy tan pecador como vosotros, si no más. Y esto lo tiene que saber cada uno de vosotros. Somos tremendamente pecadores. Y por eso es tan grande y tan importante lo que Jesús ha hecho. Porque nuestro pecado es horrible y angustioso. Y vamos a ver que aún sigue y va a ser todavía más angustioso. Dice, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es cierto, es santa. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Y lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No es el mandamiento en sí, sino el pecado. Versículo 13. En ninguna manera es la ley la que me mata directamente, sino que ha señalado el pecado que hay en mí, que es lo que me mata. Es lo que me mata, el pecado. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado se hace tremendamente visible, hasta el más escondido, porque la palabra de Dios tiene ese don de penetrar el alma, de llegar hasta lo más profundo, de sacar a la luz lo que nosotros podemos ocultar en lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia llega hasta ahí. La ley llega hasta ahí y te señala y marca, y esto es pecado. Y eres pecador. Soy pecador. Y soy pecador. Soy pecador. Lo soy. Mucho. Mucho no, muchísimo. Y dan ganas de provocar repugnancia en uno mismo. Fijaos lo que viene a partir de ahora, el último trozo del pasaje. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido
al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y atención aquí, porque aquí es donde está el meollo de la confusión, ¿vale? Porque parece que, claro, dice que si yo hago lo que no quiero, yo quiero hacer lo bueno, pero lo malo no lo quiero hacer, pero lo hago. Es como si se estuviera justificando. Parece, si tú no lo lees bien y lo lees en el contexto en el que está, parece que se está justificando diciendo, bueno, sí, yo quisiera, pero es que mi cuerpo va por su cuenta, mi cabeza va por un lado, mi cuerpo va por otro, y mi cuerpo peca, y yo soy inocente, pobrecito yo, que soy una víctima de mi cuerpo, que no me controlo. Pero no está queriendo decir eso. Lo que está queriendo señalar es lo profundamente corrompidos que estamos los seres humanos, incluso los creyentes. Porque ¿qué pasa aquí? Cuando Pablo está hablando a partir del versículo 14, ya está hablando como un creyente, que ha sido tocado por la ley de Dios, señalado y se ha visto culpable. Y se ha puesto delante de Dios y dice, soy culpable, ¿vale? ¿Y ahora qué ocurre? Pues yo quiero seguir a Dios. Porque Dios ha puesto en mi corazón el deseo de servirle, el deseo de obedecerle, el deseo de no pecar. ¿Es cierto? ¿Vale? Entonces dice versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es una de estas expresiones, lo de ser carnal, que se ha corrompido tanto, que se ha utilizado tanto y tan mal en la Iglesia, que ha perdido su sentido. ¿Qué significa cuando Pablo está diciendo aquí, yo soy carnal, vendido al pecado? Lo que está hablando es de su naturaleza antigua. Está hablando de su naturaleza pecaminosa. Está hablando de la herencia que tiene como hombre, como hijo de Adán. ¿Vale? Todos tenemos esa naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado. Pero, ¿recordáis algo que yo he leído antes de leer este texto? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Os acordáis de eso? ¿Vale? Pues no lo olvidéis. Porque es en ese contexto en el que Pablo está diciendo esto. ¿Está diciendo lo contrario ahora? ¿Está diciendo que realmente es esclavo del pecado a pesar de que ha sido liberado del pecado? ¿Hay una contradicción aquí de Pablo? No. Hagamos un poco como Pablo. En ninguna manera, podríamos decir. ¿Vale? Pero es que lo parecería si no leyéramos bien en el contexto. Y versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vivo de una manera en la que constantemente fracaso, en la que constantemente peco. ¿Y sabéis qué? Que nuestra naturaleza pecaminosa sigue ahí. Pero por más que nos esforcemos, por mucho que yo ponga mi empeño, aún así, eso no va a impedir que yo siga pecando. ¿Sabéis? Es que yo me puedo esforzar muchísimo. Puedo poner todas mis fuerzas.
Y a veces me lo propongo y digo, vamos a ver, este pecado que se repite en mí una y otra vez, tengo que poner medios para no hacerlo. ¿En qué estaba pensando cuando hice este pecado? Pues tengo que quitármelo de encima. Pues tengo que hacer esto, pues tengo que hacer esto otro. Y me esfuerzo, y me esfuerzo, y me esfuerzo. ¿Y sabes qué pasa? Que al día siguiente otra vez vuelve a caer en lo mismo. Vuelve a aparecer lo mismo. Y esto me pasa a mí, te pasa a ti, le pasaba a Pablo. Porque hay algo que está faltando aquí. Hay una pieza que falta. Pero Pablo quiere seguir pensando en esto. Porque tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto somos falibles por nosotros mismos. Y sigue diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, sí, la ley es buena, por supuesto que sí. Pero es que yo hago lo que no quiero. Pero es que yo no puedo seguir la ley. Por más que me empeñe, no puedo seguir obedeciendo a Dios. ¿Y sabes qué? Que Pablo empieza a desesperarse. Y cada vez se hunde más. Dice, vamos a ver, no puede ser. ¿Qué está pasando? Dice, es que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estoy como llevado por el pecado. No puedo controlar mi vida. No puedo. No sé si es que a lo mejor soy yo que estoy loco, pero ¿de verdad no habéis sentido nunca esta sensación de decir, qué fracaso? ¡Qué fracaso! Y decir, Señor, y decirle al Señor entre lágrimas, y decirle, Señor, ¿por qué sigo pecando de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, no puedo con esto? ¿Por qué me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y no hago lo que quiero, sino que hago lo que es pecado, lo que sé que te desagrada a ti? Porque la ley que es buena me dice que te desagrada y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, que es mi naturaleza pecaminosa. Y no hay bien en mi naturaleza pecaminosa. El Señor ha cambiado en mí el querer. Y yo quiero hacer el bien. Pero no puedo hacerlo. Y vaya. Capítulo 6, versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Lo vuelvo a repetir. Pero Pablo sigue descendiendo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es como, lo vuelve a repetir. No controlo. El tren va a descarrilar, va sin frenos. Y no lo puedo parar. Yo soy el maquinista que intenta parar el tren y no puede pararlo. Porque va en automático. Y va a descarrilar. Porque eso va mal. El pecado no puede controlar mi vida. Y entonces, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Se da cuenta de algo que se cumple. Que el mal está en mí. Que soy malo. Que soy pecador. ¿Qué es eso de hacernos grandes, de enorgullecernos, de cada cosa buena que hacemos lo ponemos en un pedestal, como, oh, todo el mundo debería admirar las cosas buenas que yo hago? ¿No? No. Porque lo que yo hago por mí mismo, al final, se deja llevar por el pecado. Y Pablo sigue con esta lucha dentro de él. Y esto es una lucha de un creyente. La lucha de un creyente.
Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es que yo, cuando realmente estoy con el Señor, cara a cara, yo veo su ley y la disfruto. Y me encanta leer su palabra, y me encanta estar en su presencia, y me parece maravilloso, lo disfruto de verdad, me deleito en la ley de Dios. Y luego salgo de ahí, de mi habitación, y otra vez tropiezo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto le pasaba a Pablo, pero vamos a ver. Vamos a ver el libro de Hechos. ¿Qué le pasaba a Pablo? Si Pablo es un ejemplo en todos los sentidos, ¿cómo Pablo puede decir todo esto? ¿A Pablo le estaba pasando esto y luego hacía lo otro? ¿Por qué? Podemos ver algún ejemplo donde se deja ver la naturaleza carnal de Pablo. Se ve muy sutilmente, pero si os fijáis en Hechos capítulo 15, no lo vamos a leer, pero sí os voy a recordar el episodio. Al final del capítulo hay una gran discusión entre Pablo y Bernabé. Después del primer viaje misionero, en el primer viaje misionero, mejor dicho, hubo una persona que les abandonó, que les dejó tirados en el momento más difícil, que fue Marcos. Marcos dijo, aquí os quedáis, yo me voy, esto es muy peligroso, no pienso ir a Galacia de ninguna forma. Y entonces, cuando fueron a preparar el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marcos otra vez. Y Pablo le dijo que no, que de ninguna manera Marcos iba a ir con ellos. ¿Y qué pasó? Que discutieron, que hubo una gran discusión entre ellos. Evidentemente, esto era lo que quería el Señor. El Señor quiere que discutamos entre nosotros, que nos peleemos, que nos dividamos. ¿Pablo tenía razón? Pues seguramente en parte. Pero Bernabé también tenía razón en parte. Porque luego vemos que Marcos es restaurado e incluso Marcos vuelve a trabajar con Pablo y Marcos se convierte en el ayudante de Pedro, el que le lleva todas las cosas, el secretario de Pedro, por así decirlo. Y gracias a eso, él les escribe el Evangelio de Marcos. ¿Realmente tenía razón Pablo? No, pero ahí se chocaron muchas cosas. No solamente el deseo de Pablo de hacer lo que quería hacer bien, sino también su naturaleza pecaminosa. Igual que la de Bernabé. Y por eso hubo una discusión fuerte. Y por eso en las iglesias pasan esas cosas. Y hay discusiones entre creyentes. Y las iglesias se dividen. Y hay todo tipo de peleas porque nos dejamos llevar por la carnalidad, por nuestro viejo hombre. Y entonces podemos llegar a ese versículo 24 del capítulo 7 de Romanos. Y es una cosa que tú la lees y dices, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero sí, no. Léelo bien. Cuando una persona como Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como un grito de auxilio. Cuando Pablo se examina a sí mismo y ve su naturaleza pecaminosa, ve el pecado que hay en él, que es tan negro, que ni siquiera nosotros lo podemos controlar, que él dice que soy un miserable. Soy un miserable. ¿Qué apóstol ni qué apóstol? Soy un miserable. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, y aquí acaba el pasaje, saca algo que es la clave para todo esto. Porque la clave de todo esto es que efectivamente nuestra naturaleza pecaminosa es muy pecaminosa. Somos grandes pecadores y no podemos controlar nuestro pecado. Nosotros no. ¿Pero qué dice Pablo en el versículo 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él sí puede. Yo no puedo.
Él sí puede. Y Pablo llega aquí a lo más bajo de la carta a los romanos. Pero es que de aquí va a ir a lo más alto, porque en el capítulo 8 va a hablar de lo que realmente es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Pues que allí donde nosotros no podemos llegar, el Señor sí llega. ¿Y por qué nosotros no podemos atribuirnos méritos a nosotros mismos? Por las cosas buenas que hacemos. Porque no son nuestras, son del Señor. Es el Señor el que hace las cosas buenas en nuestra vida. Por eso no nos gloriamos en lo que nosotros hacemos. Porque si fuera por nosotros, no podríamos controlar nuestro propio cuerpo. No podríamos controlar nuestro pecado. Es el Señor el que nos va trabajando, el que va haciendo que nos vayamos despojando poco a poco del viejo hombre. Es la obra de Jesús en nuestra vida. Y es por eso que nosotros tenemos que ser siervos de Dios. Nosotros tenemos que estar atados a Dios, unidos a Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y esta es la utilidad de este pasaje. Que nos demos cuenta de verdad, hemos tenido que ahondar y rascar en esto que nos duele. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que no somos nadie sin Jesucristo. Yo no soy nadie sin Jesucristo. Soy la cosa más inútil del mundo por mí mismo. Lo soy. Y si tengo algo que ha hecho bueno, cualquier cosa, por mínima que sea, no es mérito mío. Es mérito del Señor obrando en mí. No soy yo, es Él. Y por eso los creyentes, cuando nos damos cuenta de todo esto, le damos a Dios la gloria siempre. Siempre. Porque si no hacemos eso, estamos faltando a la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es tan importante ver incluso la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos hace ver quiénes somos. Y somos inútiles e insignificantes delante de Dios. Pero Dios nos ama tanto. Dios ha dado tanto de su gracia. Dios ha hecho un milagro increíble y es darnos nueva vida en Cristo. Nuestra vida está en Cristo, no en nuestro cuerpo, no en nuestras fuerzas, no en nuestras facultades, no en nuestras habilidades, no en nuestro empeño, sino que la vida está en Cristo. Tenemos que vivir a Cristo. Y hablaremos mucho de esto en la próxima predicación, pero ya quiero que apuntéis en esto. No quiero que nos quedemos solamente en lo bajo, sino a dónde quiere llegar Pablo con esto. Este pasaje, como veis, está muy lejos de ser un pasaje para justificar nuestras faltas. Pablo no está justificando nuestras faltas. Hay mucha gente que lee esto y piensa, no, claro que sí. Pues claro, somos como Pablo, como dice Pablo en Romanos 7, que podemos pecar, pero claro, no pasa nada, porque lo que importa es que dentro de nosotros queremos al Señor. Pero luego hacemos pecados, pero no pasa nada. No. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que no podemos vivir separados de Cristo. Eso es la realidad. Y que si tú estás en lucha con un pecado, lo que tienes que hacer es ponerte en manos del Señor. Si yo estoy en lucha con un pecado, ponerme en manos del Señor y no intentar resolverlo por mis propios medios, porque no puedo. Porque por mucho que yo luche contra mi pecado, no voy a vencer jamás. Y no digo alguna vez, no, jamás voy a vencer a mi pecado. El Señor va a vencer mi pecado. El Señor vence todos los pecados. Pero ¿cómo vamos a vencer el pecado? ¿Cómo el Señor va a vencer el pecado en nuestra vida si no nos agarramos más a Él? Si no le buscamos con ahínco, si no le buscamos cada día, si no oramos cada día, si no leemos su palabra cada día, si no ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña cada día, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Eso es vivir en el Espíritu, eso es estar con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, estamos derrotados. Y solamente podríamos decir, miserable de mí. Miserable de mí.
pero nosotros podemos decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y quería terminar con unos versículos en Gálatas, capítulo 5, que nos hablan de esto mismo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí quería llegar. Y que realmente este pasaje resume muy bien lo que Pablo nos quiere decir en los capítulos 6, 7 y 8. ¿Vale? Quiero que lo tengáis en cuenta y que meditéis en esto en esta semana, que podamos centrar nuestras oraciones en esto, en que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Lo vimos la otra vez. Y allí muere nuestra carne. Y nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Pero lo que es fundamental ahí es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Si apartamos a Cristo de la ecuación, no funciona. Pues que estemos más atados cada día al Señor y podamos servirle como Él quiere. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de tu ley, Señor, tú nos muestras hasta qué punto estamos abajo, hasta qué punto somos indignos, hasta qué punto somos pecadores, hasta qué punto el pecado nos controla. Pero, Señor, gracias porque en Jesucristo hemos sido liberados del pecado. Gracias, Señor, porque por su sacrificio, por el sacrificio de tu amado Hijo, ahora nosotros tenemos vida, hemos sido resucitados juntamente con Él. Gracias, Señor, porque tú ahora puedes gobernar nuestra vida. Enséñanos y ayúdanos a dejarnos gobernar por ti, a dejarnos llevar por ti, a dejarnos guiar por ti, a actuar conforme a lo que tú quieres. Señor, ayúdanos a conocerte mejor para poder actuar como tú actúas. Señor, necesitamos dejarnos en tus manos y te lo pedimos y lo anhelamos, porque si no, Señor, somos solamente unos miserables. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia, que viendo nuestra situación nos has dado lo mejor. No cualquier cosa, no algo bueno, sino lo mejor. Y podemos vivir la vida en el Espíritu. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos y guíanos a través de Él para actuar, para servirte conforme a lo que tú quieres. Sigue, Señor, ayudándonos a despojarnos del viejo hombre. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a Cristo. Señor, necesitamos de tu intervención. No podemos hacerlo solos. Ayúdanos, Señor, guárdanos y te damos muchísimas, muchísimas gracias por lo que ya has hecho. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.